Un cordial saludo una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta sesión virtual. Prácticamente el día de hoy estamos cerrando con los contenidos relacionados a la unidad número 2. Y pues recordarles de antemano que tienen una evaluación pendiente de este fin de unidad, de la unidad número 2. Adicional a ello, pues recordarles también que una vez finalizado esta parte del feriado, ustedes al retorno pues tendrán que rendir la evaluación de interciclo. Entonces, para ello, por favor, prepárense lo más que se pueda. Y pues nada, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Claro, Marcos, no hay problema. ¿Ya? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el último tema de esta unidad número 2, se denomina técnicas de conteo. Entonces, me permito compartirles a cada uno de ustedes el material que he preparado para trabajar de manera conjunta. Así que vamos a irlo revisando. Ya, me confirman por favor si lo pueden visualizar. Se puede ver. Ok. Bien, entonces continuamos trabajando con contenidos relacionados con el álgebra, en esta ocasión con el tema de técnicas de conteo. Para empezar vamos a trabajar con el tema de las permutaciones. Bueno, en definición, las permutaciones se denominan también como ordenaciones y de hecho son aquellas formas en las que nosotros podemos agrupar los elementos de un determinado conjunto teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El primero, en este caso, en las permutaciones, influye el orden en el que nosotros colocamos o disponemos los elementos. Ya, influye. Dentro de las permutaciones, tomamos a todo ese conjunto de elementos con el cual vamos a trabajar. Si son 3 elementos, tomaremos esos 3 elementos. Si son 4, tomaremos a esos 4. ¿Ya? Tomamos a todo el conjunto de los elementos. Dentro de las permutaciones podemos tener el caso de permutaciones con o sin repetición, así como también podemos tener permutaciones que a su vez son de tipo circulares. ¿Ya? Para ir adentrándonos un poco a la temática, vamos a partir considerando el siguiente ejemplo. Digamos que yo tengo el conjunto de elementos A igual, abro llaves en este caso y describo los elementos A, B, C. Si yo en este caso decido realizar las diferentes ordenaciones de este conjunto, primero debo tener en cuenta cuántos elementos caben dentro de este conjunto. ¿Cuántos elementos caben? 3. 3 elementos, ¿ya? Y de acuerdo a lo que nos dicen, pues en el caso de las permutaciones, influye el orden en el que coloquemos a esos elementos. Y para el caso de las permutaciones, aquí tomo absolutamente todos los elementos que están o contemplan dentro de mi conjunto, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo me quedaría si yo, por ejemplo, realizo una permutación con estos 3 elementos? ¿Cómo quedarían esas diferentes posibilidades? ABC podría ser una. ¿Cuál podría ser otra alternativa? ACB. ACB. Ya, muy bien, ACB. Otra posible. CBA. CBA. Otra posible.
BCA. BAC. 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 Me parece que escuché BCA también. BCA. ¿Alguna otra? CAB. CAB. Listo. ¿Está faltando tal vez alguna? ¿No? Bueno, pues nótese entonces que dentro de estas diferentes formas de ordenar los elementos, aquí en este caso, a partir de estos tres elementos he considerado para esas diferentes ordenaciones a esos tres elementos que me están dando como dato dentro de mi problema. Y yo he considerado una de estas características en donde nos dicen que sí influye el orden en el que se colocan los elementos, porque dentro de las permutaciones no es lo mismo tener el conjunto de elementos ordenados como ABC que tener ACB. Son dos diferentes maneras en las que yo podría tener ordenados esos elementos. ¿Ya? Entonces partimos de eso, entendiendo un poco lo que son las permutaciones, luego vamos a ir haciendo una diferenciación entre variaciones y combinaciones tomando como referencia estas permutaciones. ¿Ya? Continuamos entonces, hasta allí. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, continuemos entonces. Dentro de las permutaciones, como les dije, pueden existir casos de permutaciones con o sin repetición, así como también pueden haber permutaciones de tipo circulares. Para el caso de las permutaciones sin repetición, tengo que obviamente la ecuación que define a esas diferentes posibles ordenaciones está dada por la expresión que ven aquí al lado izquierdo. Mientras que para el caso de permutaciones con repetición, tengo aquí de un conjunto de n elementos, tengo que dentro de este pueden haber elementos A, B, C, que a su vez pueden repetirse dentro de ese conjunto de n elementos. Entonces, para calcular esas diferentes permutaciones, lo que se hace es dividir para A factorial, B factorial, C factorial, que indica obviamente cuántas veces se está repitiendo ese elemento que forma parte de ese conjunto de n elementos. ¿Ya? Entonces aquí tengo dada esta expresión para el caso de permutaciones con repetición. Para el caso de permutaciones de tipo circulares, como su nombre lo indica, aplica para situaciones en las que la distribución de esos elementos está dada en forma circular. Entonces, la ecuación que nos permite a nosotros calcular este número de permutaciones se describe de la siguiente manera: permutaciones de tipo circulares a partir de un conjunto de n elementos es igual al total de elementos, es decir, n elementos menos 1 y todo eso el factorial. ¿De dónde sale eso? Si bien es cierto, obviamente, una circunferencia, voy a plantear aquí, es una línea curva cerrada que obviamente yo puedo distribuir sobre ella un determinado conjunto de elementos. Entonces, solo para ejemplificar, situemos a los elementos A por aquí, B por acá, C por acá y D por acá. ¿Ya? Entonces, si obviamente yo giro a esta distribución circular, hagamos de cuenta que es una mesa en donde están reunidas en ese caso 4 personas. ¿Qué sucedería si yo giro toda esa mesa?
¿Alteraría de alguna forma la distribución en la que están dados esos elementos? No. No, para nada, porque si yo giro, miren, el elemento A va a ocupar tal vez la posición en la que está ahorita B, mientras que B va a ocupar la posición en la que está ahora C, y C va a ocupar tal vez la posición en la que está D, y por último D va a ocupar la posición en la que está A. Pero en este caso, la misma distribución es la que yo voy a tener, en donde A está enfrente de C o C está enfrente de A, B está a la izquierda de B, mientras que D está a la derecha de ese elemento A. Si yo giro, obviamente no voy a tener ninguna afección, ninguna alteración en esa distribución de los elementos. Pero para este caso es pertinente, es necesario para yo poder realizar esas diferentes permutaciones, necesito poner un punto fijo, una traba para que esa mesa no siga girando, ¿ya? Y con ello, suponiendo que obviamente yo pongo fijo a este elemento de aquí, a partir de haber fijado ese elemento, yo puedo realizar esas diferentes permutaciones con los tres elementos que están allí. Por eso la expresión es n-1, que para este caso, ¿cuánto sería si suponiendo yo tengo aquí 4 elementos? ¿Cuánto nos quedaría? ¿De cuántas formas podríamos permutar a ese conjunto de 4 elementos? ¿De cuántas maneras? ¿De 6? De 6 diferentes maneras, porque mi conjunto ahora es obviamente de 4 elementos, pero si yo mantengo uno de ellos fijo, entonces ya mi conjunto no estaría dado como 4 elementos, sino se quedaría reducido a esos 3 elementos. Calculo el 3 factorial y con ello obtengo esas 6 diferentes posibilidades. ¿Ya? Una vez que he aplicado el freno sobre uno de los extremos o sobre una de esos elementos. ¿Listo? ¿Hasta allí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a trabajar en el desarrollo de un ejercicio. A partir, obviamente, de estas indicaciones, vamos a ver cómo nos va. Vamos en una esquina esto que me está molestando. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Nos dice, ¿de cuántas formas pueden sentarse 11 futbolistas en un banquillo si 2 de ellos tienen que ir sentados en el extremo? ¿Qué haríamos en este caso? Nueve factorial. ¿Por qué, Carolina, 9 2 factorial? Porque hay 2 que tienen que estar en los extremos y 11 menos 2 es 9. Hay que 2 que tienen que estar en los extremos. ¿Y eso qué implica que los 2 que estén en los extremos? ¿Qué implica eso? Ahí sería n factorial sobre los números, o sea, por ejemplo, sería a factorial, b factorial, depende de eso. Ya, primero que nada, para resolver ejercicios con técnicas de conteo, lo primero que yo debo tener en cuenta es, aquí, bueno, obviamente yo estoy trabajando de manera paralela, permutaciones, luego iremos con variaciones y terminaremos con combinaciones. Pero cuando ustedes desarrollan un grupo de ejercicios, es allí obviamente donde yo no les preciso, yo no les digo, a ver, es un caso de permutaciones.
es un caso de combinaciones o a su vez de variaciones. Allí yo tengo que identificar a partir de los datos que me están dando dentro de mi problema cuando se trata o no de una permutación, combinación y o variación. Y para ello es importante la teoría. ¿Ya? Entonces aquí obviamente nos decía para el caso de las permutaciones cuáles eran las características que definían como tal a las permutaciones. Que influye el orden en que se colocan. Perfecto, que influye el orden en el que se colocan los elementos. ¿Ya? Segunda característica principal de estas permutaciones. Que se toman todos los elementos de los cuales se dispone. Correcto. Con esos dos conceptos yo puedo armar mi problema. Y lo que me decía la compañera es correcto, solo que yo le expliqué por qué 9 factorial, porque 11 menos 2 que van sentados en los extremos me dan 9. Ya, pero ¿qué implica eso? Fue la pregunta. Que obviamente esos dos van a permanecer fijos. No significa que tal vez no van a formar parte de mi conjunto, sino que de hecho no pueden permutarse entre sí. ¿Ya? No pueden permutarse entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí, obviamente, ellos se quedan fijos en los extremos. Y con ello, obviamente, mi expresión sería una permutación con repetición o sin repetición. O será de tipo circular. Repetición. Con repetición, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué me dice? Circular. Circular, dice Carolina. A ver, ¿por qué circular? El banquillo, no sé si ustedes alguna vez, obviamente, en el fútbol vieron, el banquillo tiene forma lineal en sí, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Con esa información. Sería sin repetición porque son personas y no se pueden repetir dos veces una misma persona. Correcto, porque son personas y en este caso no podemos decir que Marco se va a duplicar o que Javier se vaya a duplicar. No aplica eso, no puedo hacer eso con el conjunto de esas personas. Por ende, entonces, mi cálculo vendría dado a partir de una permutación sin repetición. Y el cálculo de una permutación sin repetición es permutación de n elementos es igual a n factorial. ¿Cuántos elementos de mi total del conjunto van a intervenir en esta primera permutación? 9. 9, porque obviamente esos 2 se van a quedar allí sentados fijamente. Entonces, van a intervenir 9. ¿Cuánto es el 9 factorial? Es 362.880. 362.880. ¿Vean? Ahora, una condición adicional en ese problema, y en eso sí tienen que ser muy criteriosos al momento de desarrollar ya sea una evaluación o resolver este tipo de problemas. Lo que no nos dicen en el problema es que si esos extremos van a permanecer siempre allí o pueden intercambiarse entre sí, porque de lo contrario, si yo tengo este número total ya de permutaciones, considerando esos 9 futbolistas, ¿qué sucedería en el caso de que estos puedan intercambiar sus posiciones entre sí? ¿Qué sería o qué tendríamos que hacer adicional a él? Le sumamos 2. Le sumamos 2. ¿O cómo quedaría?
Se multiplica por 2 factorial. Por 2 factorial, porque es obviamente ellos lo que van a rotar entre sí. Entonces eso me da un 2 factorial. ¿Cuánto es 2 factorial? 2. 2. 2. Entonces al multiplicar por ese 2 factorial, ¿cuánto me da como respuesta? $725,760. 725,000. Sí, 760. 760. Posibles formas en las que obviamente podrían quedar obviamente distribuidas las formas de sentarse de estos 11 futbolistas. ¿Listo? ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Ok, continuemos entonces. Continuemos. Bien, una vez entendido el tema de las permutaciones, vamos a entender un poco el tema de lo que son las variaciones. Y nos dice que en este caso las variaciones son aquellas formas de agrupar. A diferencia del caso anterior en el que hablaba de posibles ordenaciones, aquí ya nos hablan las posibles formas en las que se pueden agrupar los elementos de un determinado conjunto. Y entre las características para poder diferenciar cuándo se trata o no de una variación, es que dentro de estas influye el orden también en el que se dan los diferentes sucesos o en el que se colocan los diferentes elementos, al igual que en las permutaciones. ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre una permutación y una variación? Si en ambas influye el orden, ¿qué me dice? La permutación usaba todos los elementos y la Ya, variación no. perfecto, gracias. Creo que intervino Michael. Gracias, Michael. En el caso de las permutaciones, intervienen todo el conjunto de los elementos, mientras que para las variaciones yo puedo ir tomando de grupos en grupos de ese total de elementos, ¿ya? Y de igual manera aquí podemos tener variaciones con repetición o sin repetición. Veamos entonces las ecuaciones que definen el caso de las variaciones con repetición o sin repetición. Para el caso de variaciones sin repetición, la fórmula viene dada como n factorial sobre n menos p factorial, donde p en este caso es las diferentes grupos que puedo yo tomar de ese conjunto de n elementos. Y para el caso de una variación con repetición, aplica de igual manera para un conjunto n de elementos agrupados de p en p y su expresión viene dado como n elevado a la p. ¿Listo? Entonces, esas serían las dos expresiones que en este caso definen en sí a las variaciones. Vamos a ver asimismo un ejemplo. Aquí nos dan y nos piden obviamente lo siguiente. Un byte es una secuencia de 8 dígitos que son ceros y unos. ¿Cuántos bytes distintos se pueden formar? ¿Permutaciones o variaciones? ¿Qué dicen ustedes?
Una variación con repetición. Una variación con repetición. Perfecto. ¿Por qué sería o por qué se trataría de una variación con repetición, Dayana? Porque en este caso, sí, o sea, como solo ocupa ceros y unos, obviamente se tiene que repetir varias veces tanto el cero como el uno y varía su puesto y así. ¿Ya? Correcto. ¿Cuál era la característica principal que definía a las variaciones? Influye el orden. Influye el orden. 1, 2. Que si, o sea, si permitimos que se repitan, pueden ser varias veces. ¿Ya? Pueden ser varias veces. Y la otra que creo que dijo Michael, ¿intervienen o no intervienen el total de los elementos? No, solamente se coge una cierta cantidad. ¿Ya? Entonces, bueno, con esas descripciones, veamos entonces. Nos dicen, se trata de una variación con repetición y de acuerdo a nuestra expresión, teníamos que si, por ejemplo, yo quiero calcular el número de bytes que se pueden formar con esos ceros y unos, mis variaciones vendrían dadas de N a P, y esto de aquí, obviamente, iba a ser igual a N elevado a la P. Eso era lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Eso es para el caso de una variación que tiene o aplica repetición. Entonces, para este ejercicio, ¿cuánto sería N? 8. 8. 8. Ya, ustedes lo dicen. ¿Y P cuánto sería entonces? 2. 2. ¿Ya? ¿Y esto será igual entonces a cuánto? 8 elevado al cuadrado. 8 al cuadrado. 8 elevado al cuadrado. ¿Y esto qué me va a dar? A 64. 64. ¿Ya? Aquí la pregunta ¿es esto correcto? ¿Sí o no? Eso no es correcto. No, porque como son 8 dígitos debe haber más combinaciones. ¿Ya? Debe haber más combinaciones. ¿Qué hicimos mal entonces? Es que nos dice que n son los elementos tomados. ¿Qué implica eso? Y No lo entiendo. en ese caso, los elementos tomados no sería 0, los ceros y el 1. Ya, entonces, ¿cuántos elementos son o forman parte de mi conjunto? 2. 2 elementos. Entonces, eso de a tener en cuenta, chicos, al momento de resolver una evaluación. El conjunto total de elementos, en este caso, son 2, que yo voy a agruparlos con repetición a ese conjunto total de elementos en los que puede o no pueden intervenir a su vez el 0 y el 1, son de 8 diferentes maneras, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué me quedará? 2 elevado al octavo. 2 elevado a la Octava. octava. ¿Y esto Queda cuánto me igual a da? 256. 156. Ya. A lo cual, eso no es coherente entonces con lo que nosotros estábamos buscando.
Sí. Eso sí, no podrían ser tan pocas. Ahí ustedes podrían darse una idea cuando estén resolviendo su evaluación, entender el problema y decir, bueno, podrían ser 64. No, no creo tan pocas. 256 ya es admisible. Ya es admisible. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. Hasta aquí hemos visto lo que son permutaciones, hemos visto un poco lo que son las variaciones. Continuemos trabajando. Y para cerrar, vamos a trabajar con el tema de las combinaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los casos anteriores? ¿Quién me ayuda? No importa el orden, dice. Aquí sí, no importa. En los dos casos anteriores, a nosotros sí nos importaba el orden. Mientras que aquí en las combinaciones, no nos importa el orden en el que se coloquen esos elementos. Y de manera similar al caso de las variaciones, ¿intervienen o no el total de los elementos? ¿Qué No. dice? No. Aquí, de igual manera nos dice, son aquellas formas de agrupar. ¿Eso qué implica? Que de un total de de un total de elementos yo los puedo ir agrupando en diferentes otros conjuntos. Por eso inclusive, miren, aquí las expresiones vienen dados de N a P, de N a P. Porque dentro de las combinaciones, al igual que en los casos anteriores, yo puedo tener combinaciones con repetición o combinaciones sin repetición. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta esas características, aquí no influye el orden en el que se coloca. Dados el ejemplo anterior con los elementos A, B y C, si digo no ingresan todos los elementos, entonces digamos que yo quiero realizar agrupaciones tomando los elementos totales de ese conjunto de 2 en 2. ¿Cuáles serían las diferentes posibilidades de agruparlos? ¿Cómo me quedaría si tomo de 2 en 2? A ver, A con B. ¿Qué más? B con C. B con C. A con A C. con C. A con C. ¿Habría otra posibilidad? C con A. C con A. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien Sí. eso? Dice que no importa si se repite, ¿no? Aquí dice que no influye el orden. Aquí a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque si yo digo, para mi criterio yo puedo formar el grupo A con C y a mí me da lo mismo si tengo C con A. Para mí viene siendo el mismo conjunto de elementos. No es diferente entre sí. Esto sí fuera diferente si estuviéramos trabajando con variaciones, que fue el caso anterior con el que vimos. ¿Ya? O sea, aquí no influye, así que esta expresión de aquí no sería válida para el caso de las combinaciones, porque viene siendo lo mismo A con C con A en el caso de las combinaciones. ¿Listo hasta ahí? Muy bien. Continuemos entonces. De igual manera, como les había mencionado, yo puedo tener combinaciones con o sin repetición. Entonces aquí tengo combinaciones tomadas de N elementos de P en P. La expresión con la que yo puedo determinar el número total de combinaciones que no aplican repetición está dada con esta expresión que ven ustedes aquí, mientras que para el caso de una combinación con repetición, yo puedo tomar los elementos de N más P menos 1 de P en P. Y esto me lleva a escribir la siguiente expresión. N más P menos 1 factorial. Todo esto dividido para lo mismo que tengo acá. N menos P
n menos p factorial por p factorial. ¿Listo? Esa sería la expresión para el caso de una combinación con repetición. ¿Ya? Y concluyamos entonces de una vez con este último ejercicio. Nos dice, al unir 5 vértices de un heptágono, ¿cuántos pentágonos se obtienen? ¿Qué caso aplicaría aquí? Circular. Circular. Estamos hablando aquí de qué. Primero identifiquemos. ¿Se trata de una permutación, variación o combinación? Combinación. ¿Por qué es combinación? Porque en este caso no importaría el orden en el que de los vértices, los que se hace para poder obtener. Ya, yo puedo unir el vértice A con el vértice B y a mí me dará lo mismo que si uno B con A, ¿verdad? Perfecto. Aclarado esa primera parte. ¿Por qué más entonces viene siendo una combinación? ¿Por qué no puede ser una permutación? Porque no une todos los vértices. Porque no une todos los vértices, es decir, no coge todo el conjunto de elementos, que en este caso serían los 7, sino lo está tomando simplemente 5 de sus 7. ¿Y por qué no puede ser una variación? Porque sí influye el orden. Porque en la variación sí influye el orden. Mientras que aquí a nosotros no nos interesa. A mí me da igual si uno A con B o uno B con A. ¿Se ha aclarado esa cuestión? ¿Se trata de una combinación con repetición o sin repetición? ¿Qué dice? Sin, Sin, ¿por qué? porque no se puede unir dos veces el mismo vértice. Ya no sería Claro. polígono. Correcto, porque yo no puedo unir el vértice A con el vértice A. Sería ilógico, ¿no? Gracias, más bien, Brian. Muy bien, entonces con ello hablo de una combinación sin repetición. Y para el caso de una combinación sin repetición, tomo obviamente el total de n elementos de P en P, y esto de aquí ya lo trabajamos inclusive en el caso anterior, cuando hablábamos del teorema del binomio, cuando realizábamos la combinatoria de esos elementos para determinar los coeficientes binomiales. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tomar de n elementos considerados en grupos de P en P, y para el caso nuestro, obviamente, esto será igual a n factorial, todo esto dividido para P factorial, si ustedes quieren, que multiplica a n menos P factorial, n menos P factorial. Listo. Esto de aquí me daría ¿cuánto? Para mi ejercicio en particular. Sería 5 factorial 5 factorial sobre o 7 factorial. No, sería 5 porque n se supone que son los elementos que se cogen de P en total, ¿no? Pero Bueno, sí, n representa el total de los elementos. De ese total voy a tomarlos de 5 en 5. Entonces, ¿cuánto representaría n? 5. 7. 7. Estoy tomando el total de mis elementos y voy a realizar agrupaciones tomando de 5 en 5. ¿Cuánto me da eso?
21. 21. ¿Ya? 21 diferentes pentágonos que podría tomar, obviamente, o realizarlos a partir de 7 vértices, pero tomando únicamente de 5 en 5. ¿Ya? Con eso cerramos en este caso el tema de técnicas de conteo y prácticamente con ello también pues cerraríamos la unidad número 2. Estamos llegando a ese término. No olviden una vez más, por favor, desarrollar la evaluación correspondiente a esta unidad número 2. Y pues nada, prepararse lo más que se pueda para ese examen interciclo. De una vez quiero anticipar a cada uno de ustedes mis sinceros agradecimientos. Creo que en este poco tiempo que nos hemos conocido, más bien he aprendido más yo de ustedes que ustedes de mi persona, tal vez en algunos de los casos. Desearles de antemano pues unas felices Navidades, un próspero año 2022, que las metas, aspiraciones que ustedes se planteen pues se hagan realidad con la mano del esfuerzo, de la perseverancia. Todo es posible, ¿sí? Mis mejores deseos de éxito en cada una de las actividades que cada uno de ustedes, valga la redundancia, pues desarrolla en su diario vivir. Un fuerte abrazo virtual, mis queridos jóvenes y señoritas, y pues nada, desearles muchos éxitos de ahora en adelante en su vida personal y en su vida profesional. Vamos igual a seguirnos viendo, pero valga la pena también augurarles mis mejores deseos desde ya. ¿Ya? Bueno, eso espero pues se lo pasen de lo mejor. Dayana tiene una consulta. Dayana, por favor, claro, con gusto. Como les decía, tengo una duda en el ejercicio 4 porque, o sea, es más o menos como el ejercicio que ya explicó de los binarios, o sea, que tanto ceros como unos, pero en este ejercicio en cambio nos dice que debe tener la misma cantidad de ceros que de unos para una contraseña de 10 cifras. Ya, bueno, primero que nada, como les dije, hay que identificar qué caso de ejercicio tengo ahí. Combinaciones, permutaciones, variaciones. Yo le tomé como combinación, por lo que obviamente que hay que combinar y tiene que ser la misma cantidad sí, de ceros y de unos. Pero había visto un video en la cual, bueno, al menos yo le resolví primero para, en este caso, 5 ceros y 5 unos, o sea que obviamente nos va a dar el mismo resultado y le multipliqué a los dos y eso me dio el resultado, pero no sé por Ya, qué cuando resolví el anterior, entonces me confundí. ya, a ver. Dayana, primero que nada, como dije, entender bien cada uno de los conceptos. Para que se trate de una combinación, en una combinación yo tengo que realizar diferentes agrupaciones. Igual, en el caso de las variaciones, tengo que realizar grupos. No tomo el total de los elementos. Mientras que aquí yo digo, si tengo obviamente como dato, inclusive en el mismo enunciado me dice la contraseña de un computador es un número binario que va a estar conformado de ¿cuántas cifras? De 10. De 10. Entonces, si yo quiero realizar obviamente esas posibles contraseñas, ¿cuántos números va a contemplar como tal esas diferentes formas o alternativas de contraseñas? ¿Cuántos números va a tener? 10. 10. Entonces, ¿podría ser una variación? Si estoy tomando, verá, los 10 de los 10. ¿Podría ser una variación? No. No.
No podría ser porque en las variaciones yo tomo solo una parte de ese total. ¿Podría ser una combinación? No. Tampoco. Tampoco. ¿Qué me está quedando entonces? Permutación. Permutación. Ahora sí, ya me quedé por descarte con permutaciones. Ahora, dentro de las permutaciones tenía permutaciones de tipo circulares, tenía permutaciones con repetición y sin repetición. ¿Qué aplicaría en este caso? Sin repetición. ¿Sin repetición o con repetición? Repetición, porque ¿Es repetición? Con, repetición. ya, con repetición. ¿Por qué? Por cero, porque repite pues los ceros y los unos. Porque repite pues los ceros y los unos. Ahí está, claro, ¿ya? Con eso entonces, aclarado el panorama, Dayana, habría que replantearnos. No se trataría de una combinación, sino de una permutación con repetición. Es la directriz que puedo dar. ¿Listo? Ya, gracias. Ok. Muy bien, chicos. Sin más, pues, una vez más, cuídense mucho, vengan con vibras positivas y nos veríamos con ustedes pues de aquí el próximo, bueno, el martes 4 de enero de 2022. Un fuerte abrazo y se me cuidan mucho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, cuídense, que tengan felices fiestas, cuídense.